nuestros corazones insaciables son hasta que... Gracia y paz, amados hermanos. Vamos a terminar de compartir lo que habíamos estado viendo en las reflexiones pasadas. El Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 6 en adelante. Habíamos visto que el Señor se disponía a lavar los pies de sus discípulos y habíamos visto cómo la importancia que tenía la seguridad del Señor, de saber quién era, y la importancia que tiene que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo Jesús, para hacer esta tarea sin humillarnos, ir, escuchar, hablar, poder exhortar. O sea, exhortar quiere decir animar, ¿no? Poder dar una palabra de amonestación, de reprensión, poder orar con el que lo necesita. Bien, y es así, dice así la palabra de Dios. Una vez que él ya había preparado todo, ¿no? Se había ceñido la toalla, se había sacado la túnica, ceñido la toalla y puesto el agua en el lebrillo, se acerca a Pedro y dice: entonces, viniendo a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahí se sintió avergonzado Pedro de que el maestro le lavara los pies. Y claro, él le estaba dando ejemplo a Pedro de lo que había que hacer. Y esta es una tarea que tenemos que hacer todos. Pedro, al ver que no estaba los sirvientes, que eran los que normalmente hacían esto con los invitados, lo podría haber hecho él, con toda humildad, prepararse y lavar los pies de su maestro y de sus compañeros. Como nadie lo hizo, Jesús les dio una enseñanza. Les mostró que no solamente el que lleva el liderazgo, el maestro, es el que tiene que hacerlo, sino es una tarea que debemos hacer todos nosotros. Muchas veces nosotros delegamos en el pastor absolutamente todas las tareas de la iglesia. Y entre esas tareas delegamos esta también. El de ir y visitar a un hermano enfermo, ir y visitar a alguien que vino a la iglesia y estaba enfermo, o necesitaba una palabra de consolación o de aliento. Y muchas veces nos quejamos porque el pastor no viene, ¿será posible? Y el pastor muchas veces no puede ocuparse, realmente no puede ocuparse de todas las tareas. Y ahí empieza entonces en el pastor la frustración, porque no da abasto para ir a visitar, a lavar los pies, no da abasto para atender las tareas de la iglesia, no da abasto para preparar el mensaje, los estudios. Se corre el riesgo de que el pastor comience a colapsar. Cuando esta es una tarea, un trabajo de amor que debemos realizar nosotros. Y si amamos realmente al Señor y amamos realmente a los hermanos, es una tarea que tenemos que hacer. Miren, veamos lo que dicen en Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 6, verso 10. Es muy esclarecedor. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Ven? Y el trabajo de amor que habéis mostrado es un trabajo de amor. El amor de Cristo ha sido derramado, dice la Escritura, en nuestros corazones, y eso es lo que nosotros hemos recibido de gracia, y de gracia tenemos que dar. No es tiempo de quedarnos sentados. Como dijimos la vez pasada, es momento de marcar la diferencia con una sociedad
que permanece con los oídos cerrados, los ojos tapados, la boca tapada, no habla, no ve, no escucha. Sigamos leyendo. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros que no entendemos las circunstancias por las que estamos atravesando? Que no entendemos por qué Dios permite en nuestras vidas determinadas cosas. Y hay una cosa que sí debemos entender con absoluta seguridad, que es que Dios sabe lo que hace. Y que nosotros hoy muy probablemente no lo entendamos, pero con el tiempo lo vamos a entender. Y yo se los garantizo, con cerca de 33 años en el Evangelio, que es así tal cual. Y las cosas que hoy no entiendo, las entenderé mañana o tras mañana en la presencia de Dios, donde el Señor nos mostrará, nos va a enseñar todas las cosas. Vamos a seguir leyendo, versículo 8. Pedro le dijo, continúa con su tosudez, ¿no? Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Pedro. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces, sigamos por el 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pedro insiste en su tosudez, y el Señor le enseña algo muy importante. Si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo con esta palabra? Veamos el título que le puse a la reflexión de hoy. Caminos polvorientos. Es que la vida, el mundo en que vivimos, es como si estuviéramos transitando, caminando con sandalias por caminos muy polvorientos. Y siempre nuestros pies se van a ensuciar. Pero si estamos lavados ya por el Señor, si ya estamos limpios, no necesitamos más que lavarnos los pies. Y si no nos laváramos los pies, no tendremos parte con el Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que, no, entonces si no me confieso voy a perder mi salvación? No. Lo que acá el Señor nos está diciendo con toda claridad es que no puedes estar al lado de Él. Y no te lavas un día los pies y no te lavas el otro día los pies y al tercer día no te lavas los pies. Quiere decir, no te confesás, no hablas con el Señor, no le comentás tus problemas, tus dudas, tus dificultades. El Señor las conoce, te lo aclaro, pero Él quiere que vos y que yo se las manifestemos, se las confesemos. ¿Tenés dudas? Confesásela al Señor. Háblalo con un hermano que viene a lavarte los pies. Pecaste, háblalo con el Señor. Pecaste contra un hermano, pedile perdón al hermano. Mirá, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros se lo confesamos, Él nos limpia. Por eso lo importante de la comunión con el Señor. La importancia de no estar caminando, levantando polvo y ensuciándonos. Porque si perdemos la limpieza, si no nos limpiamos los pies, cada vez vamos a estar más sucios. Y ahí viene la pregunta esta noche. Y no es para tomárselo a gracia. ¿Cuánto hace que no te limpias los pies? ¿Cuánto hace que venís transitando por este camino tan polvoriento y no hablas con el Señor? ¿Sabes una cosa, mi amado hermano y hermana? Te estás apartando del Señor. Cada vez estás un poquito más distante de Él. Y no te lo digo porque te juzgue. No, de ninguna manera. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo lo viví también. Y cada vez menos ganas te da de hablar con el Señor. Cada vez menos ganas te da de hablar con el hermano. Ya después ves un hermano y vas para otro lado. No querés ni siquiera que te pregunte. Ya te acostumbraste a la suciedad en los pies. Y te molesta que alguien venga a limpiarte. No querés. Cuidado, hermano. Porque el Señor nos dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, le dice a Pedro. Y Pedro siempre exagerado, todo, Señor, lavame desde la cabeza hasta los pies. No, le dice, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y ustedes ya están limpios. Eso les está diciendo esta noche el Señor. Ustedes ya están limpios. Amados, límpiense los pies. Cuando terminemos esta noche con esta reflexión y vayan ya a acostarse, doblen sus rodillas. Pídanle perdón al Señor. Hablen con Él. Él los está esperando con el lebrel en la mano y la toalla para enjugarlos. Tenemos un Dios amoroso, un Señor que nos ama entrañablemente. No descuidemos una salvación tan grande. Sigamos leyendo. Ya dice, porque en el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso había dicho, aunque y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Y esto es lo que yo quería marcar la vez pasada. El Señor, sabiendo aún que entre ellos estaba quien le iba a entregar, aún así también le lavó los pies. Y esto nos abre el camino para evangelizar de esta manera. Lavar los pies, escuchar a aquel que aún no tiene a Cristo y guiarlo a través de la palabra de Dios hacia Cristo.
hacia que reconozca su pecado, pueda Cristo lavarlo completamente y allí nosotros comenzar a lavarle los pies. El trabajo de amor, como decía el escritor a los Hebreos. Dice el versículo 12: así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, se volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Me voy a detener acá un poquito. Miremos el versículo 12, el 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y bien hacéis, porque lo soy. ¿Qué nos está mostrando el Señor con esto? Y acá ya no creo que nos esté hablando a todo el pueblo en sí, sino acá sí les está hablando a los líderes, a los pastores, a los maestros, a los diáconos, a los ancianos, a los apóstoles, y cuánto título se quieren poner. Yo les di ejemplo. Así como yo hago, hagan ustedes también. No permite ningún tipo de jactancia el Señor. No quiere ningún tipo de jactancia. Vamos a ver en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Se me fue. Acá está. Lucas 22, versículo 24 a 26. Miren lo que dice. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esto ya viene de tiempo, ¿no? Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Vemos que en la época de Jesús ya también se estaban peleando por tener títulos, ¿no? ¿Quién era el más grande? Y si vemos Filipenses, en el capítulo 2, Pablo también nos habla un poquito de esto. Leamos el capítulo 2 desde el versículo 1. Es un pasaje hermoso. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren cómo habla de unidad, de igualdad, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Queda excluida toda jactancia, queda excluido todo egoísmo. Como había dicho el Señor Jesús, en el mundo las naciones hacen eso, los reyes se le llaman bienhechores, son adulados, pero entre nosotros no debe ser así. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. El mayor como el más jovencito, y el más importante como el que sirve. Y así cada uno de nosotros, como ese Pablo, sintiendo al prójimo como superior, como mayor a uno mismo. Qué hermoso que sería el día a día en la congregación de Cristo. Y finalmente, volvamos al pasaje que perdí en Juan capítulo 13, verso 17, el último versículo. Y el más importante, y el que tiene promesa para tu vida y para la mía. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Ya sabemos estas cosas. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que Dios nos dice que hagamos. No nos dice si sentimos limpiar los pies de los discípulos, no. Nos dice que esto que Él hizo, nosotros también debemos hacer. En el versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No dice, si sienten hacerlo, hermanos, si quieren en algún momento, cuando tengan ganas, cuando sientan de ir y escuchar al hermano, a la hermana, vaya un ratito. Como yo les he mostrado, hagan ustedes. Si sabéis estas cosas, nos dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y esta es la llave. Esta es la llave que abre una de las puertas que nos conducen a la felicidad. Bienaventurados, la palabra griega no me acuerdo, como me parece que era Macaios, significa felices, dichosos a lo sumo, dichosos por mucho tiempo, por tiempo que no se ve el final. Eso es lo que significa bienaventurados. Felices vamos a hacernos, dice el Señor, si hacemos esto que hoy sabemos. Y el hombre se gasta muchas veces buscando la felicidad de una, de otra manera. Y buscamos, y tenemos una sociedad infeliz. Muchas veces nuestra vida tampoco es dichosa. ¿Saben por qué? Porque a pesar de las circunstancias difíciles que estemos pasando, si nos dedicamos a ayudar, a escuchar, a acompañar a aquel que lo necesita, vamos a comenzar a ser felices. Y no lo dice Jorge Galtier, lo dice el Señor Jesús, que nos conoce, que sabe lo que nosotros necesitamos y lo que su cuerpo, su iglesia amada,
aquellos por quien Él murió necesitan. Bien, hermanos, hasta aquí la palabra de Dios en esta noche. Ruego a Dios que ilumine nuestras vidas y que a pesar de caminar por caminos polvorientos que todos caminamos en este mundo, recurramos siempre al Señor, en el oído de un hermano, de una hermana, en el abrazo de un amado hermano. Gracias, hermano, y que tengas muy linda noche. Amén. Espíritu de Dios, y en este lugar nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez, nuestro corazón quiere